En esta presentación vamos a continuar con el análisis de la función J y la práctica de promediar presiones capilares. Los objetivos de esta sexta charla son los siguientes: resumir y completar los desarrollos de la charla previa, lo que implica discutir la validez conceptual y operativa de los promedios de curvas de presión capilar, y vamos a documentar con ejemplos adicionales la falacia implícita en el concepto de medio homogéneo equivalente a un medio heterogéneo. La charla anterior se puede resumir en unas pocas frases. En sistemas heterogéneos, la curva promedio de presiones capilares no representa la distribución de fluidos. Como consecuencia, la función J no es adecuada para caracterizar la distribución de fluidos de sistemas heterogéneos, lo que puede resumirse aún más diciendo que para describir escenarios estáticos y también dinámicos, no alcanza con obtener promedios estadísticos. En imágenes, la transparencia que resume la charla previa nos mostró que, con un primer escenario con permeabilidades crecientes hacia el tope, un segundo escenario con una secuencia inversa de permeabilidades y un tercer escenario con un ordenamiento aleatorio de los mismos niveles, aunque los resultados de distribución de fluidos son muy diferentes, cuando reemplazamos estos tres escenarios heterogéneos por un bloque homogéneo equivalente, el procesamiento matemático, basado en valores medios, nos proporciona exactamente la misma distribución de fluidos para los tres escenarios. A esta altura es conveniente explicar con algo más de detalle cómo se genera esta particular distribución de fluidos. Estas son las curvas de distribución de fluidos correspondientes a medios homogéneos de 1000, 100, 10 y 1 milidarcis que comparten un mismo nivel de agua libre. Para apreciar la zona de transición de los cuatro tipos de roca, estamos viendo un gráfico que abarca 80 metros de espesor. Si sobre ese gráfico superponemos el esquema del segundo escenario, sobre los primeros 20 metros de estas distribuciones de fluidos, podemos evaluar gráficamente la saturación de agua que le corresponde a cada uno de los 40 niveles que lo componen. Como ya establecimos, la capa de mayor permeabilidad, la de 1000 milidarcis, se encuentra en la base, en la ubicación señalada con el trazo discontinuo. Por lo tanto, esta capa tiene su desarrollo en los primeros centímetros por encima del contacto agua-petróleo, lo que da lugar a una saturación de agua promedio muy cercana al 100%, indicada con el punto rojo que aparece en la imagen. La capa de 100 milidarcis, la de mayor espesor, sabemos que está en el punto medio de la estructura de este escenario, coincidiendo con la ubicación que señala la nueva línea punteada. En esta ubicación, la curva de distribución de fluidos de este nivel tiene la saturación de agua que indica el nuevo punto rojo. Por su parte, la capa de 10 milidarcis, ubicada a menos de 3 metros del tope de la estructura, está individualizada con la nueva línea discontinua, y la saturación de agua correspondiente es la que se indica con un nuevo punto resaltado. Y por último, la capa menos permeable, la de 1 milidarci, está en el tope de la estructura, y vemos que pese a estar a unos 20 metros sobre el nivel de agua libre, su contenido de agua es muy cercano al 100%. Cuando hacemos el mismo ejercicio para los 40 niveles, lo que se obtiene es la distribución de fluidos que ya analizamos en este escenario. Es de destacar que si se continúa el empeoramiento progresivo de la calidad de roca, este escenario conduce a lo que se conoce como uno de los ejemplos de trampa estratigráfica, en la que el sello de la estructura es lo que se conoce como sello capilar. Volveremos sobre este concepto en un desarrollo posterior. Hasta ahora hemos analizado solo uno de los aspectos de los errores interpretativos asociados al empleo de medios homogéneos con propiedades medias para modelar escenarios heterogéneos. La distribución original de fluidos en una estructura heterogénea se califica como una propiedad estática en el sentido en que no está sufriendo cambios al momento de evaluar el inicio de la explotación. Sin embargo, este tipo de simplificaciones estadísticas también impacta los análisis dinámicos. En el caso del primer escenario, si este fuera el perfil de permeabilidades y saturaciones en un reservorio con escaso abusamiento y básicamente continuo entre pozos inyectores y productores,
El análisis conceptual destinado a evaluar posibles estrategias de explotación nos sugeriría realizar los punzados en la parte alta de la estructura, donde se encuentra la mejor calidad de roca y estamos más alejados de un posible acuífero basal, y en caso de implementar la inyección de un fluido para asistir la producción, el agua sería un candidato adecuado, pues la gravedad ayudaría a homogeneizar el frente de desplazamiento. La mayor densidad forzaría al agua a inundar los niveles más bajos, que no serían barridos tan eficientemente si se consideran solo fenómenos de bombeo. En el caso del segundo escenario, el análisis conceptual nos sugeriría realizar los punzados a la parte media de la estructura para evitar tanto los niveles permeables cercanos al acuífero como la roca de baja calidad del tope, y en caso de implementar la inyección de un fluido para asistir la producción, el gas sería un candidato a evaluar porque en tanto que el agua se iría rápidamente a la base de la acumulación, generando un bajo factor de recobro, el gas estaría asistido por la gravedad para ayudar a desplazar el petróleo acumulado a los niveles más altos. En el tercer escenario, posiblemente se evaluaría un punzado en casi todos los niveles para evitar que queden capas no productivas entre niveles de muy baja permeabilidad, y la inyección de agua también se haría en todas las capas, porque los sellos intermedios no solo podrían evitar el acceso de agua inyectada en otros niveles, sino que ayudarían a evitar la segregación gravitacional. Para ejemplificar el impacto de los promedios sobre detalles significativos de las variables de interés, podemos emplear un juego de imágenes, considerando una figura fractal, una foto de un jardín florido y un colibrí, y una de las pinturas más famosas de la historia del arte, y tratando de resumir estas imágenes mediante un color promedio. En este ejemplo, resulta evidente que cuando se intenta promediar variables no aditivas, como los colores, las presiones capilares o como veremos las permeabilidades relativas, el resultado puede ser muy simple, pero en el camino se puede perder la esencia de lo que se está modelando. Es importante entonces que retomemos el trabajo de Leverett con una nueva perspectiva. Como ya vimos, la función J no es adecuada para obtener promedios de presiones capilares, por la sencilla razón que ningún promedio matemático de presiones capilares puede representar la distribución de fluidos de sistemas heterogéneos. Sin embargo, la función J es una herramienta excelente para comparar calidades de roca, métodos de medición y juegos de fluidos que impactan sobre la mojabilidad. En todos los casos, en el gráfico conjunto, las muestras que se alejen de las tendencias medias requieren evaluación y las que conformen un set homogéneo pueden tomarse como representativas de variables compatibles. Como conclusiones, podemos repetir exactamente las mismas que obtuvimos en la primera parte de este primer análisis. Ahora disponemos de más elementos para afirmar que en sistemas heterogéneos, la curva promedio de presiones capilares no representa la distribución de fluidos. En el análisis pudimos apreciar que alterando la distribución de las capas se generan diferentes curvas de distribución de fluidos para una misma presión capilar promedio. También podemos concluir que la función J no es adecuada para caracterizar la distribución de fluidos de sistemas heterogéneos, lo que equivale a decir que para describir escenarios estáticos y también dinámicos no alcanza con obtener promedios estadísticos. También es necesario medir y modelar la distribución de heterogeneidades. Los siguientes desarrollos incluyen los fenómenos de histéresis capilar en el reservorio, y vamos a empezar una serie destinada a entender el origen de las presiones capilares y su comportamiento a nivel micro y macroscópico. Todo esto nos va a permitir entender los escenarios donde las fuerzas capilares son dominantes.